Buenas tardes, me llamo Ila Braxa, soy profesor de lingüística en el Departamento de Hispánicas de la Facultad de Humanidades en Shoq, Universidad Hassan II de Casablanca. Hoy explico un artículo periodístico en el marco del módulo Lingüística del Texto del semestre 6 de la rama Estudios Hispánicos. Como hemos explicado en clase, la lingüística del texto tiene como objetivo dar cuenta de la coherencia y la cohesión en los textos más allá de las fronteras de la oración. Es decir, que en este caso estamos en una nueva definición de la lingüística como marco teórico en que se estudia el lenguaje humano desde el punto de vista científico. Son dos planteamientos, uno que considera la oración como unidad máxima de análisis lingüístico, el segundo planteamiento considera que es el texto la unidad máxima de análisis lingüístico. Partiendo de estas dos teorías, consideramos que varios hechos del lenguaje no se pueden agotar considerando la oración como unidad máxima. Es decir, que la oración no es suficiente para dar cuenta de una serie de hechos lingüísticos. En el texto que vamos a explicar, vamos a reflejar y explicitar en qué consiste este planteamiento del texto como unidad máxima. Como hemos dicho también, vamos a estudiar partiendo de la definición de la lingüística del texto y de su objetivo, que consiste en dar cuenta de la coherencia y la cohesión en los textos. Vamos a estudiar los mecanismos de cohesión, tanto gramatical como léxica, partiendo de este texto. Y estos mecanismos, como sabemos todos, son la elipsis, la deixis, la anáfora, la catáfora, el paralelismo sintáctico y los mecanismos de cohesión léxica son la sinonimia, hiperonimia, hiponimia, la repetición de palabras o lexemas de palabras, el campo semántico, etc. Todo esto nos permite explicar estos mecanismos y su función en la cohesión de los textos. El texto al que vamos a aplicar la metodología de análisis según la lingüística del texto se titula Pregúntate cuánta carne comes, pero también de dónde viene esa carne. Es un artículo relativamente extenso, una página y media, publicado en el periódico español El País el 19 de marzo de 2020 por Andrés Muñoz Rico. Como es de costumbre, vamos a aplicar la metodología tradicional en la primera fase, o sea, determinamos la idea principal y los subapartados que constituyen este texto. El texto trata del impacto negativo del sistema alimentario industrializado y el impacto positivo, en cambio, del modelo alimentario basado en un consumo responsable de carne. Esta es la idea principal que se trata a lo largo del artículo. Por eso vamos a considerar el primer párrafo como núcleo de todo el texto. Contiene gran parte de las ideas tratadas en este texto y el primer apartado que trata del impacto negativo del consumo excesivo de carne. Primer apartado comienza en
en la frase en el marco de esta transformación profunda es un apartado que explica los elementos negativos de la alimentación industrializada. El primer apartado lo constituyen el segundo párrafo, el tercero y el cuarto. Entonces, 4 párrafos constituyen el primer apartado. El segundo apartado que trata de la posibilidad de hacer frente a estos daños producidos por este sistema alimentario industrializado. Entonces, el segundo apartado lo constituyen el quinto párrafo, el sexto y el séptimo. El segundo apartado, el último, lo constituyen los 2 últimos párrafos y expone la estrategia de la entidad Amigos de la Tierra, que proponen y cómo piensan realizarlo. Estos son los apartados que constituyen este texto. ¿Cómo o en qué nos hemos basado? Aquí, por ejemplo, en la última frase o el último enunciado, leemos la globalización, la presión de la industria agroalimentaria, la precarización del mercado laboral, el envejecimiento de la población y otros aspectos han transformado nuestra forma de comer. Termina con esta idea que retoma el párrafo siguiente. En el marco de esta transformación, es una transición léxica, el paso de un párrafo a otro, el paso en este caso de la introducción al primer apartado. En lo que se refiere al paso del segundo al tercero, pero no todo son malas noticias. Aquí cambia el punto de vista del autor. Después de haber hablado de lo negativo en este segundo apartado, pasa a la presentación de ciertos planteamientos que pretenden solucionar este tipo de cuestiones. Entre este segundo párrafo y el último encontramos un conector. Así es la conclusión en que el autor expone su estrategia y la de su entidad. Bien, aquí entre la introducción y el primer apartado hemos dicho que la transición se lleva a cabo mediante el léxico, se mantiene el mismo tema y se repite el lexema, el mismo lexema se repite verbal y nominal. Entonces aquí vemos que se ha basado en la transición, se ha basado en la cohesión léxica del verbo al sustantivo, es decir que aquí estamos en presencia de la repetición del mismo lexema, verbal, nominal. Han transformado esta transformación, además de la función aquí de esta transformación, el demostrativo esta, entonces supone cercanía respecto al que habla. Entre el segundo y el tercer apartado funciona el conector, pero, es decir, después de haber planteado los aspectos negativos, en este segundo apartado pasa a hablar de las soluciones que proponen en el marco de su entidad y termina con otro marcador también aquí, es un marcador conclusivo. Aquí va a presentar la estrategia y los objetivos, la misión de Amigos de la Tierra. Entonces hemos visto que a nivel extraoracional, aquí fuera incluso de los párrafos como estructuras externas de un texto,
se mantiene la relación, se mantiene la cohesión entre estas secuencias. Hemos visto aquí, gracias a la cohesión léxica, se mantiene inmediatamente después de la última frase del último enunciado, inmediatamente el primer enunciado del siguiente apartado retoma la misma idea. O sea, que aquí se establece cierto equilibrio entre una información vieja y una información nueva. Esta es una información nueva, nos dice que estos factores han transformado nuestra forma de comer. Es una información que nos aporta el autor. En el siguiente apartado, el autor se basa en esta información que ya es vieja, ahora construye su discurso en una información vieja para aportar otros elementos de reflexión en el marco de esta transformación, etc. El consumo de carne ha jugado un papel clave, o sea que introduce una información nueva a partir de una información vieja. Luego, entre el primer apartado y el segundo, se establece una conexión gracias al conector de oposición, pero porque aquí se trata de dos apartados que se oponen, y la conclusión. Aquí podemos hablar de la estructura tradicional, tesis, antítesis y la síntesis. Este texto puede reflejar esta estructura tripartita que es la más usada normalmente. A lo largo de este texto se refleja el papel de la cohesión léxica y gramatical. Léxica, por ejemplo, en el título encontramos el término carne que se repite en la primera frase del titular. Pregúntate cuánta carne comes, pero también de dónde viene esta carne. Aquí se repite también en el subtítulo las 5 mayores productoras de carne láctea. El tema central gira en torno a la carne. Cuantitativamente vamos a encontrar muchas palabras relacionadas o la repetición de la misma palabra a lo largo del léxico del texto, a lo largo del texto. Eso porque el tema principal es la carne. Esto a nivel de la cohesión léxica. Lo mismo para la cohesión gramatical. Vamos a profundizar más el análisis del primer párrafo que, como hemos dicho, recoge lo más importante en el texto y, como sabemos, en los géneros periodísticos, sobre todo en los artículos, el primer párrafo pretende satisfacer la demanda del lector rápido. La demanda del lector rápido que no tiene tiempo para leer la totalidad del artículo, entonces se limita al primer párrafo. En este caso, lo esencial del artículo está dicho en el primer párrafo y los detalles se exponen en cada una de las secuencias del texto. Entonces, podemos sacar la conclusión a esta altura de que los mecanismos de cohesión, tanto gramatical como léxica, nos permiten adentrarnos mejor en el texto, nos permiten aprender, asimilar mejor el texto, porque nos aportan una serie de herramientas lingüísticas para poder entender cómo se construye y qué elementos permiten garantizar su textualidad. Así, consideramos entonces que
la transición entre la introducción y el primer apartado se lleva a cabo mediante la cohesión léxica que, repetimos, se establece mediante la repetición del mismo lexema que aparece en el verbo transformar y el sustantivo transformación. Entre el primero y el segundo, como hemos dicho, se establece una oposición entre los impactos negativos y la esperanza que el autor expresa mediante, pero no todos son malas noticias, para concluir su tratamiento mediante el adverbio de modo así, que abre, el adverbio así que abre el tercer y último apartado. Entonces, esta es la función de la cohesión léxica y gramatical, porque esta es un deíctico, es un adjetivo demostrativo que tiene una función deíctica, ya que no solo es adjetivo demostrativo, aquí desempeña una función extraoracional. Por eso hemos dicho la unidad máxima de análisis, si es la oración o el texto. Aquí está, aquí el demostrativo está, tiene una función textual y no oracional. No se limita a ser un determinante. Normalmente la función sintáctica del demostrativo o del adjetivo demostrativo es determinante. Aquí es una función textual que permite relacionar un enunciado, un apartado, un párrafo con otro. Así, entre los dos primeros enunciados, para hablar de la cohesión gramatical entre el primer enunciado y el segundo, los alimentos son la palanca más potente para cuidar la salud humana y la del planeta. Sin embargo, aquí se establece una oposición, por eso hemos dicho que en este primer párrafo se recoge gran parte del contenido de este artículo. Hay una oposición entre dos sistemas alimentarios. El sistema alimentario industrializado amenaza actualmente tanto a las personas como a la tierra que habitamos. En este segmento encontramos una deixis temporal en el adverbio actualmente, aquí, y en las formas verbales son, amenaza, habitamos. Son, aquí, amenaza y habitamos. Esto en cuanto a la cohesión temporal en lo que se refiere al paso del primer enunciado al segundo, a que se establece mediante sin embargo, que establece la oposición entre el primer enunciado y el segundo enunciado. Consideramos desde este punto de vista que el primer enunciado es general. Los alimentos son la palanca más potente para cuidar la salud humana y la del planeta. Se parte de una verdad general aceptada por todos, compartida por todos. Luego le opone una realidad que el autor quiere poner de manifiesto. El sistema alimentario industrializado amenaza actualmente tanto a las personas como a la tierra que habitamos. Y en este enunciado en que el autor llama la atención al lector, vemos que se dan una serie de elementos de la enunciación. En el primero no hay explícitamente elementos de la enunciación, son formas generales. Los alimentos son la palanca más, o sea, que hay cierta objetividad en la formulación de este primer enunciado. En el segundo ya empiezan a aparecer elementos
de la enunciación. En lo que se refiere a la cohesión léxica, y dado que el tema central es el consumo de la carne, el sistema alimentario y su impacto negativo o positivo, como hemos dicho, el primer párrafo recoge gran parte del contenido de este texto. Aquí también se va a reflejar esta oposición entre dos sistemas alimentarios. Entonces, en el primer enunciado encontramos la palabra alimentos que se repite en el segundo enunciado, alimentario. Aquí se repite el mismo lexema. Cuidar y amenaza. Humana y personas y planeta y tierra. Entonces, todos estos son casos de cohesión léxica que podemos ilustrar en estos dos enunciados. Desde otro punto de vista, ya como hemos señalado antes, el paralelismo sintáctico también puede garantizar la cohesión de un texto. Aquí tenemos un buen ejemplo considerando siempre los dos primeros enunciados del texto objeto de nuestro análisis. Leo estos dos enunciados. Los alimentos son la palanca más potente para cuidar la salud humana y la del planeta. Sin embargo, el sistema alimentario industrializado amenaza actualmente tanto a las personas como a la tierra que habitamos. Aquí, y partiendo del tema principal de este artículo, que es cómo el autor está comparando los dos sistemas alimentarios, considerando lo positivo y lo negativo del tema. Aquí también, en este paralelismo sintáctico, se refleja esta oposición entre ambos sistemas alimentarios, de modo que a nivel sintáctico el sujeto es casi el mismo, los alimentos, el sistema alimentario industrializado. Existe el matiz en comparación con el primer sujeto. A nivel del verbo es una antonimia que se basa en el núcleo verbal. Se añade en el segundo el factor temporal. Actualmente ya hemos dicho que esto es para situar el discurso en el tiempo de la enunciación que comparten el autor y el lector. Entonces, dos, son la palanca más potente para cuidar. En cuanto al sistema alimentario industrializado, amenaza actualmente. En el complemento 1, la salud humana, el complemento 1 del segundo enunciado, las personas, que es lo mismo. Complemento 2 se refiere al planeta en el primer enunciado y en el segundo, la tierra que habitamos. Entonces, siempre hay un elemento deíctico en el segundo enunciado. Eso ya lo hemos visto antes. En el segundo enunciado aparecen formas deícticas temporales y personales. El paralelismo sintáctico es también un mecanismo de cohesión textual. Así terminamos la sesión de hoy con una conclusión. Según el análisis que hemos llevado a cabo, la cohesión gramatical y léxica son propiedades de un texto bien construido. Muchas gracias por la atención prestada.